Bueno, se me olvidó decirles, muchachos, en el anterior video que probablemente en clase vaya a poner otro ejemplo de máxima verosimilitud, que ya lo he anunciado mucho y que ya algunos de ustedes lo conocen, pero espero que ese también ayude a clarificar cuál es cómo se hace el método de máxima verosimilitud. Consiste en lanzar una moneda, ¿no? Entonces, bueno, vamos por los elementos de máxima verosimilitud. Entonces vamos a decir que el método de máxima verosimilitud selecciona como estimadores aquellos que maximizan la función de verosimilitud de la función de densidad de la muestra observada, ¿no? Entonces, ¿quién es esta cosa que se llama la función de verosimilitud? Si y1 hasta yn son los valores observados de una muestra aleatoria de una población con parámetros θ1 hasta θk, la función de verosimilitud de la muestra es L, que depende de estos parámetros θ1 hasta θk, de la función de densidad conjunta desde y1 hasta yn de θ1 hasta θk. Y1 hasta yn son los valores observados de la muestra. Y esto, como les digo, es una función de densidad conjunta, ¿no? Eh, y esto tiene que ser para cada valor de θi en el dominio que estamos dando de los parámetros que puede haber en esta función de densidad, ¿no? Eh, Normalmente, una de las cosas que vamos a pedir viene en la diapositiva que viene abajo, pero normalmente vamos a pedir que estos valores observados sean de una muestra aleatoria. Entonces, cuando los valores observados son de una muestra aleatoria, recuerden que una de las propiedades que tiene la muestra aleatoria es que las variables son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, estas dos características van a hacer que esta función de densidad conjunta en realidad la puedo escribir como f de y1 dado todos los parámetros que están aquí, o sea, desde θ1 hasta θk, y la voy a multiplicar por la función de densidad con el segundo valor observado dado todos los parámetros, desde θ1 hasta acá. Y así sucesivamente hasta que llegue a el último valor observado, f de yn, dado todos los parámetros, ¿no? Entonces, esta es una propiedad de las variables que son independientes y además que son idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar funciones de densidad. Si necesito saber cuál es la función de densidad que sigue estos valores observados o de los que sospecho que podría venir la población de estos valores observados. Entonces, no lo puse. Bueno. Entonces, tengan en cuenta que esta función de verosimilitud depende de esta función de densidad conjunta condicionada con los parámetros, ¿no? Y que es cuando trabajo con muestras aleatorias independientes lo puedo separar como el producto de funciones de densidad. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Este ejemplo me voy a centrar en qué consiste el método de máxima verosimilitud, ¿no? Un experimento binomial consiste en ensayos desde x1 hasta xn, donde xi es igual a 1 es un éxito y xi igual a 0 es un fracaso, ¿no? Un experimento binomial en realidad son n ensayos Bernoulli que, como son independientes uno del otro, se puede escribir con una función de verosimilitud dada por esta n combinación con y, p de y por 1 menos p a la n menos y, donde y es la suma de todos los éxitos que se tuvieron, es la suma de las xy's. Como solamente pueden valer o 1 o 0, pues lo que me devuelve esta suma pues es la suma de los éxitos, ¿no? Observen que la suma de los éxitos siempre es menor que n, ¿no?
Entonces, siempre es menor o igual a n, ¿no? En caso de que haya obtenido todo siempre como éxito, pues ya tendría esto, ¿no? Y el parámetro que me va a importar de esta población es la probabilidad P, ¿no? De esta función de distribución binomial, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer con esta función de máxima verosimilitud es transformarla con el logaritmo. Recuerden que el logaritmo es una función estrictamente creciente. Entonces, cuando le aplico logaritmos a esta función, eh, las propiedades que tiene el logaritmo, particularmente donde se maximiza, van a mantenerse porque la función es estrictamente creciente. Si utilizo logaritmo natural de esta función de verosimilitud, voy a tener el logaritmo natural de la combinación de n con y. Recuerden que los logaritmos naturales, o sea, para empezar, recuerden que las multiplicaciones, los logaritmos naturales las descomponen como si fueran suma, por eso aquí tengo estas sumas, ¿no? Ok, vamos a ponerlo aquí. Tenemos que la función de verosimilitud del parámetro P es n con y, py, 1 menos p, n menos y. Entonces, el logaritmo natural de la verosimilitud sería el logaritmo natural de la combinación n con y por py por 1 menos p, n menos y. Y este logaritmo lo que hace es descomponer las multiplicaciones con suma. Entonces por eso me queda logaritmo natural de la combinación de n y más logaritmo natural de py más logaritmo natural de 1 menos p, n menos y. Y la otra propiedad de los logaritmos es que los exponentes los saca del logaritmo y los baja como si estuvieran multiplicando. Entonces aquí tengo el logaritmo natural de la combinación de n con y más y veces logaritmo natural de p más n menos y logaritmo natural de 1 menos p. Y para obtener el método de máxima verosimilitud, lo que tengo que hacer es maximizar la verosimilitud o el logaritmo natural de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque como ya les dije que el logaritmo natural era una función creciente, va a tener exactamente el mismo máximo que la verosimilitud. Es decir, lo que necesito resolver es maximizar con respecto a p el logaritmo natural de la verosimilitud. En este caso, necesito maximizar con respecto a b todo esto que aparece aquí, logaritmo natural de la combinación de n con y más y logaritmo natural de p más n menos y logaritmo natural de 1 menos p. Entonces, un problema de maximización lo resolvemos pues obviamente obteniendo nuestras condiciones de primer orden, que no es más que la derivada del logaritmo natural de la verosimilitud con respecto al parámetro que me interesa, en este caso p igual con 0, ¿no? Y al obtener la derivada de esto, ustedes se pueden dar cuenta de que vamos a tener y entre p, bueno, debería de ser un más, vamos a ponerle más, n menos y entre 1 menos p, y aquí no se les olvide que tienen que usar regla de la cadena, entonces lo voy a poner aquí por la derivada con respecto a p
de 1 menos p. Entonces, esta derivada con respecto a p, pues en realidad me va a dar un 1. Y además, toda la derivada tiene que ser igualada con 0 para obtener las condiciones de primer orden. Disculpen muchachos, esto es un menos 1, ¿no? La derivada con respecto a p de 1 menos p vale menos 1. Entonces voy a tener lo siguiente, voy a tener yp menos n menos y 1 menos p es igual a 0. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar a p. Para despejar a p, pues de aquí es relativamente sencillo. Voy a tener y entre p es igual a n menos y entre 1 menos p. Pueden hacer varias cosas aquí. Yo lo que voy a hacer es multiplicar 1 menos p aquí arriba y p de este lado. Entonces voy a tener y que multiplica a 1 menos p es igual a n menos y que multiplica p, desarrollo. Entonces me queda y menos p por y es igual a np menos y por p. Paso este p por y sumando, y con este menos yp pues se van a restar, entonces me va a quedar que estas dos se van, y por lo tanto me va a quedar que p es igual a y entre n. Este sería mi candidato estimador, ¿no? Bueno, ese sería el estimador de máxima verosimilitud para esta distribución binomial. Si se acuerdan, en realidad esta ya la hemos obtenido anteriormente. Recuerden que y es el número de éxitos, entonces es la suma de las x's entre n, ¿no? Y si se acuerdan, cuando vimos proporciones, vimos que este era un estimador para p, ¿no? Tendrían que checar de todas formas si realmente se maximiza aquí la verosimilitud. Para hacerlo, tienen que usar las condiciones de segundo orden. Como estamos revisando que sea un máximo, lo que necesitamos de las condiciones de segundo orden es que la derivada del logaritmo natural con respecto a p, la segunda derivada, sea menor que 0. Para este caso, la segunda derivada pues sería la derivada de esto, o sea, sería la derivada con respecto a p de y entre p menos n menos y entre 1 menos p. Y para este caso vamos a tener que esto va a ser igual a menos y entre p cuadrada menos n menos y 1 menos p elevado al cuadrado. Y aquí abajo recuerden que necesito regla de la cadena. Y aquí sería un más, disculpen, porque p a la menos 1 me queda más. Pero todavía tengo que aplicar la regla de la cadena, 1 menos p. Entonces, esto me queda como menos yp cuadrada. Y por la derivada de esto vuelve a valer menos 1. Entonces me queda menos n menos y 1 menos p elevado al cuadrado. Y bueno, este término ya es negativo. Y entre p cuadrada siempre va a ser negativo. N menos y entre 1 menos p cuadrada siempre también va a ser negativo, porque la y es menor que el tamaño de la muestra. El número de éxitos es menor o igual al tamaño de la muestra. Entonces esto a lo más puede valer 0. Por lo tanto, hemos demostrado que esto es menor que 0, y por lo tanto aquí tenemos un máximo de la verosimilitud. ¿Sí, muchachos? Así consiste el método de máxima verosimilitud, y en esto es lo que tenemos que obtener. Primero, obtener quién es la función de verosimilitud. Normalmente nos conviene transformarla, porque las funciones de verosimilitud, como son una función de densidad conjunta, trae varias multiplicaciones
y exponentes, entonces por eso nos conviene transformarlas para reducirlas y obtener y resolver el problema de maximización de forma más o menos sencilla. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. A continuación, el siguiente video va a ser sobre sesgo. Cómo obtener el sesgo de un estimador.